Ahí estamos. Empezamos con la charla entonces. Fotógrafos que inspiran, en este caso 5 grandes autores, de los cuales podemos aprender mucho. Algunos son más clásicos y otros contemporáneos. Ahí se van sumando algunos amigos más. Buenísimo. Bueno, supongo que se escucha bien y se ve bien. Si no me dicen por el chat y yo voy viendo qué sucede. Bueno, entonces, les decía, antes de empezar, yo voy a compartir. Gracias, Marité, dice que se escucha bien y se ve bien. Voy a empezar compartiendo una pequeña presentación que yo siempre hago a modo de guía. En este caso, vamos a ir después rápidamente a ver la obra de estos grandes fotógrafos. No va a ser muy extensa la charla y se extenderá después lo que quieran ustedes si quieren quedarse charlando. Bueno, voy a compartir entonces. Muy bien, acá estamos. Bueno, lo que vamos a ver, a analizar, a compartir, tiene que ver con estos 5 fotógrafos, que son de muy diferente estilo, muy diferente también momento histórico, y me parece que estaba bueno para empezar, que sea algo ecléctico, ¿no? Variado, que podamos viajar un poco en el tiempo y por diferentes géneros y estilos. Obviamente que tiene que ver también con un gusto subjetivo personal, claramente, pero bueno, creo que son notoriamente muy nutritivos para todos. Bueno, Alejandro Chaskelberg, argentino, ya veremos, vamos a adentrarnos un poquito más en su biografía también. Ansel Adams, clásico de los clásicos del siglo XX, obviamente, de paisaje. Tengo gente en sala de espera. No soy médico, pero así se llama, vamos a admitir. Siguen sumándose. Qué bueno que tengan interés, como siempre digo, que haya tantas personas en tener interés en compartir, ¿no? y en aprender algo nuevo. Un domingo a esta hora. Les agradezco que me estén acompañando y bueno, espero que les guste. Richard Avedon, también otro clásico, un gran referente. Bueno, Sandis Coghlan, les pido disculpas a aquellos que sepan cómo se pronuncia bien, y Tino Soriano, un español en este caso. Bueno, y después va a haber hacia el final, muy breve homenaje a José Luis Cabezas, por los motivos que todos saben, que bueno, se cumplen 25 años de su asesinato, y es un referente por muchas razones también. Y muchos conocen el desenlace trágico, pero desconocen sus fotos, y también era un muy gran fotógrafo, ¿no? No solo desde el punto de vista fotoperiodístico, ¿no? o documental, sino también artístico, porque hacía unos retratos realmente que se destacaban del resto, ¿no? Tenía un estilo particular. Así que vamos a manejarlo de esa manera hacia el final. Bien, empezamos. Cualquier cosa por el chat, ahí me dicen lo que necesiten, sin problema. Bueno, Alejandro, yo lo descubrí hace unos años, tiene casi la misma edad que yo, pero lo descubrí hace unos años por un trabajo que vamos a ver, que es impresionante. Y bueno, es director y fotógrafo y director y docente, egresado como director de fotografía en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, acá en Argentina, y ha desarrollado proyectos en diferentes regiones del mundo. Esto lo destaca un poco bastante, diría yo, más allá de sus libros, ¿no? Publicó 3 libros fotográficos. La Creciente, que es el trabajo con el cual yo me encontré hace unos años y la verdad que lo tomé como referente porque es muy interesante. Otsuchi, que tiene que ver con memorias del futuro de esta ciudad japonesa.
que fue arrasada por un tsunami en 2011, y él hizo un trabajo al respecto, y después, bueno, se montó allá en Japón una obra que tuvo que ver con fotografiar, eh, eh, bueno, y lo que había sucedido, digamos, y reencontrar algunos recuerdos a través de la fotografía, reencontrarlos con sus dueños. ¿Mm? Una cosa muy interesante que después veremos un poquito más, y además les voy a dejar el enlace, ¿sí? Para que vean, si quieren verlo en YouTube. Después, Laberinto, que es otro trabajo, en este caso publicado recientemente también. Bueno, y estos son todos los premios que ha recibido a nivel internacional, ¿no? Vamos a ver parte de su trabajo. Tiene una web muy interesante. Vamos a hacerlo a través de ella. Ahora vamos a pasar a la web y vamos a ver, perdón, vamos a dejar de compartir, así me acomodo. Bueno, vamos con la web de Alejandro. Bien, tengo varias cosas abiertas, así que hay que encontrarlo. Acá está, perfecto. Bueno, vamos a compartirlo. Si, me gustaría que vayamos interactuando, si les parece, que me digan si alguno ya lo conocía. Conocía a este autor. Vamos a ir de a uno, obviamente. Empezamos por Alejandro. A ver si alguno lo conocía. Me ponen en el chat ahí. Pueden poner los que sí lo conocían, y los que no, ya suponemos que si no ponen nada no lo conocían, ¿no? Bueno, aquí tenemos, bueno, a ver, el chat. Muy bien. Bueno, parece que no lo conocían. Acá hay varios trabajos. La Creciente, yo les decía, es un trabajo que realizó con una cámara de formato grande, cosa que ya de por sí es interesante, ¿no? Y bueno, es afecto a trabajar mucho con la luz, crear ambientes muy especiales, trabaja mucho con la fotografía nocturna, pintando con luz en largas exposiciones, algunas de varios minutos incluso, y con la luz que pueda haber, ¿no? Del ambiente, del atardecer, del amanecer. Trabaja con linternas, tiene un kit de linternas impresionante, con el cual, bueno, va pintando sus paisajes. En algunos casos incide la luz artificial que pueda haber en el lugar, en otros casos no. A veces utiliza un flash. Depende del caso, ¿no? Como sabemos, la fotografía se sirve de distintas herramientas, elementos, para lograr lo que uno quiere, ¿no? Uno quiere transmitir algo, bueno, la técnica sirve para lograr transmitir ese mensaje, generar un impacto determinado y demás. Ahí dice Marité que sí lo conocía, muy bien. Bueno, en general, yo diría, bueno, por lo que vi siempre, necesita y genera, digamos, un vínculo particular con la persona, porque las personas tienen que posar, tienen que tener paciencia y colaborar para no quedar movidas. Bueno, en algunos casos utiliza el flash porque no es posible, porque a lo mejor hace frío o hay alguna circunstancia en particular que hace que no se pueda esperar, ¿no? Bueno, utiliza técnica de manera que se acorten los tiempos de exposición, subiendo más el ISO, por ejemplo. Bueno, eso suele pasar. Lo voy pasando, así no nos quedamos sin ver las fotos. En este caso, este trabajo, hay una complicidad de las personas. El proceso es, digamos, desde la toma, yo diría el 90%, y después hay un ajuste en general. Lo digo porque lo he escuchado, ¿no? En charlas, y
Y bueno, el retoque en Photoshop final es, digamos, muy sutil. No hay grandes modificaciones. Lo importante está en esto, ¿no? En este momento donde, el momento de la toma, donde se va a generar, a ver qué dice. Ah, mira, hay alguien que lo conoció, muy bien, no sé tu nombre, ahí STP, lo conoció muy bien. Sí, excelente, excelente. Sí, bueno, también esto de excelente persona, no, digamos, no es algo que sea redundante, ¿no? O que debemos dejarlo pasar. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir un cachito porque tenemos un poco de ruido, así voy a silenciar, discúlpenme, ahí está, así volvemos con... Es importante porque también tiene que ver con lo que expresan las fotografías. En general, digamos, no está disociado, ¿no? Lo que la persona transmite con sus fotos eh, y, tiene, digamos, y eso tiene que ver, esto que se transmite a través de la fotografía, tiene que ver no solo con la formación académica, con formación cultural o con el acervo cultural o con diferentes cuestiones, sino también como la sensibilidad, ¿no? De la persona. Cómo logra vincularse con las personas, con los paisajes, con los lugares. Bueno, esto es, si alguno tiene alguna cuestión puntual que preguntar, lo puede hacer, y si lo sé, lo contesto, y si no, quizás lo pueda hacer alguien más. En este caso, bueno, el paisaje es un paisaje que a él, por lo que escuché, le interesa bastante, un paisaje ribereño, el contacto con el agua, entonces, bueno, este tipo de paisaje lo atrae y por eso ha trabajado mucho con estas fotografías. Bueno, esta es la que utilicé para promocionar la charla. Siempre está la presencia, ¿no? de las personas que habitan ese lugar. Eso lo hace muy interesante. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sucede con las luces de un tipo de un lado y del otro. La cámara, al estar en movimiento junto con el barco, ¿no? Genera este barrido, este dibujo de luz de un lado y de otro, vapor de sodio por un lado y por el otro, no sé, blancas. Eh, Bien. Bueno, vamos a pasar a otro. A ver. Tenemos, bueno, lo que yo les contaba de Otsuchi, Memorias del Futuro. Acá aplica la misma técnica, se aplica la misma técnica y vemos que en este caso en otro contexto, ¿no? Se fue encontrando con este tipo de cosas, de repente, bueno, cuadernos, álbumes de fotos o fotos sueltas, detalles, ¿no? Este es un trabajo también muy, muy interesante. Perdón, que pase muy rápido. Ahí estamos. Bueno, como se puede apreciar acá hay una iluminación puntual. Esto no es luz, digamos, natural ni mucho menos, sino que es una luz que se agrega al momento de la toma y el resto es luz ambiente. Bueno, y podemos ver otro proyecto.
autorretrato. Y laberinto también es muy interesante. Ahora, bueno, se entiende por qué es laberinto, ¿no? No sé si alguno lo ubica. Hay una foto que debe estar más adelante. Está muy interesante de ese lugar. Que, bueno, que creo que es la hija que recorre. Bueno, y en este caso hay este trabajo que después se amplió. Son muchas personas que recorren el laberinto con diferentes luces. Acá está. Y bueno, se genera este efecto, ¿no? En este caso es una sola persona y hay otro trabajo, no sé si estará más adelante, en donde se ve que el recorrido es de varias personas, ¿no? Eh, lo que define un poco este tipo de fotografía, más allá de la técnica, ¿no? Es crear un ambiente único. Es realmente un estilo muy particular, porque no hay dos fotos iguales con este tipo de técnica, ¿no? Es ya variar, por ejemplo, un segundo el tiempo de exposición, variar el dispositivo, digamos, la linterna, que es más grande, si es más chica, el color de la luz. Bueno, hay un montón de detalles, ¿no? Eh, que hacen bueno, en este caso se logre un estilo muy particular, un ambiente muy particular, por momentos surrealista, ¿no? O mágico. ¿Mm? Este, es obviamente el laberinto y la zona, ¿no? Acá no podemos, digamos, es inevitable pensar en la definición de la fotografía, ¿no? De qué significa la fotografía, que es pintar con luz, ¿no? Me parece que acá está más que claro. A ver, pregunta tenemos. Carlos Guzmán. Ah, perfecto, Carlos. Muy bien. Sí, 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 eso parece. Yo no lo conozco en persona, pero las charlas que he visto sí, me parece que es una persona muy amena, muy sencilla. ¿Cómo hace con la luz? Bueno, esas fotos, perdón, me quedo con la última, en la ciudad donde fue el tsunami. Claro, exactamente, Carlos. ¿Cómo hace con la luz, Aline? Bueno, la exposición es una exposición muy prolongada. Esto obviamente que depende de la situación, como yo les decía, porque a veces, bueno, vamos, si quieren, vamos recorriendo, pero en algunas situaciones la exposición es mucho más larga que en otras. Ya les digo, en algunos se utiliza luz, bueno, en este caso, ¿no? Un poco de luz natural y un poco de luz artificial. En algunos casos solo, bueno, como en este, por ejemplo, imaginen la oscuridad, ¿no? Del bosque. Acá tenemos, eh, digamos, pinceladas de luz en los árboles con mucho tiempo de exposición. Y esto se da con el tiempo prolongado. Y bueno, en este caso, el vestido de negro, para evitar reflejar la luz de la linterna. La linterna nunca se dirige hacia la cámara, salvo que así se quiera. Y lo que se hace se va pintando de manera muy pareja, evitando concentrar la luz en un lugar determinado. Porque si no quedarían manchones de sobreexposición, ¿no? Imagínense, por eso el término pintar es correcto, porque es como si uno estuviera pincelando. Si uno pasa muchas veces por el mismo lugar con un pincel, bueno, va a tener algo diferente a otro lugar dentro del lienzo. Entonces, acá pasa lo mismo. Hay que hacerlo con cuidado, digamos, y forma pareja, salvo que uno quiera destacar un sector más que el otro. Acá, como se ve, la técnica está muy pulida, ¿no? Más allá de que esto requiere práctica. ¿Mm? Eh, Laberinto de Puyen. Estoy casi seguro. Sí, sí, sí.
Bueno, y después, en otros casos, la luz está en movimiento, en otros casos, el que se mueve es el propio Alejandro con la linterna para dibujar, en este caso se mueven otras personas. Bueno, ese tipo de... ¿Ven? La técnica en realidad no es compleja, lo que es, digo, la técnica en la cámara, ¿no? Digamos, es que es exposición larga, el ISO relativamente bajo, ¿sí? Y después depende si hay luz ambiente o no y demás, ¿eh? No sé si, bueno, llegué a responder o llegué a aportar lo suficiente, si no me dicen. Bueno, vamos a avanzar con... a ver, ¿están ahí todavía? Sí, perfecto, estamos ahí. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar ahora, decíamos, luego de Alejandro, Ansel Adams. Obviamente que la idea también es despertar la curiosidad y aquellos que quieran seguir, ¿no?, explorando este autor lo van a poder hacer. Tienen la página web con su nombre para buscarlo y seguir aprendiendo, para no hacerlo tan largo. Bien, Ansel Adams. Bueno, yo pongo esta frase que él dijo, porque a partir de más o menos 1975, sí, más o menos por ahí, ya se empezaba a desarrollar la fotografía digital. Muy, digamos, verde la cosa todavía, ¿no? Justamente no solo en su país, sino en donde él vivía. Entonces, claramente, esta frase resume un poco la visión de una persona que, como ustedes ven acá, fotografiaba desde la década del 40, con ni siquiera cámaras que tenían fotómetro, sino con fotómetro de mano, ¿no?, externo. Bueno, todo lo rudimentario que ahora aparece y lo difícil que es el revelado, bueno, con químicos y demás, y con tiempos de exposición y toda esa cuestión que era complejada, ¿no?, muy artesanal y demás. Y que tuviera esa visión, ¿no?, de esperar la imagen electrónica, el gran avance, que además lo pone dentro del contexto de los artistas, no solo de los técnicos. Por eso me parece muy valiosa esta frase, porque dice que estos sistemas van a tener características estructurales ineludibles, es decir, nadie va a escapar a ellos. Cuando empezó la fotografía digital, no sé si se acuerdan, a principios de este siglo, había unos debates interesantes, ¿no?, de que la fotografía digital estaba muy lejos de la analógica y en poco tiempo nos encontramos con, bueno, que supera y mucho. Más allá de la nostalgia, ¿no?, que es otra cosa, otra cuestión. Bueno, y habla de los artistas, ¿no?, no solamente de los técnicos. Así que bueno, me parece muy, muy interesante. Bueno, y fue el creador, que digamos, su fama tiene que ver con esto, ¿no?, el creador del sistema zonal que le permitía dividir en zonas, o dividiendo en zonas la escena para poder medir la luz y luego poder revelar la mayor cantidad de detalles posibles en la copia fotográfica, en papel. O sea, es mucho más complejo, muy complejo de explicar, pero al día de hoy se sigue pensando, por lo menos, en zonas, ¿no?, que eso quedó totalmente, más allá de que ya no es fotografía analógica la que estamos utilizando, sino que es fotografía digital, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que las cámaras están preparadas para medir la zona 5, ¿no?, el gris medio. Aunque uno le ponga algo que está en zona 2 o en zona 8, la cámara siempre va a considerar que lo que está midiendo es ese gris medio. Bueno, y pensando en eso, nosotros sabemos que, por ejemplo, podemos medir el tono clave y saber que ese tono clave a lo mejor, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. El tono clave de un retrato es la piel, ¿no? Pero supongamos que estamos midiendo la piel de alguien que tiene tez muy oscura.
¿sí? Como un africano, por ejemplo. Bueno, esa zona, ese tono clave, no es una zona 5, no es un gris medio, de 18% de reflectancia, ¿no? Está mucho más abajo. Bueno, eso nos permite a nosotros saber que tendremos que, en el momento, para lograr la exposición correcta, lo más correcta posible, subexponer, es decir, compensar la exposición, ¿no? Fíjense todas las derivaciones que ha tenido esto desde la década del 40, ¿no? Que fue pensado por Don Ansel. Bueno, vamos a ver fotos. Yo en este caso tengo, a ver, parece que se me ha... tengo gente en espera. Bien, vamos a hacer así. Me quedé sin cámara porque moví el cable. A ver ahora. Bueno, muy bien, se está uniendo alguien más. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenísimo. A ver. Perfecto, no estaba compartiendo pantalla. Muy bien. No pasa nada. Era eso nada más. Les cuento, miren. Y es la edad, ¿vieron? ¿Qué pasa? Bueno, pero se entendió igual, ¿no? No, bueno, era esto, miren. Diapositiva actual. Veníamos de Ansel Adams, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que yo les comentaba respecto del proceso de la imagen electrónica y del sistema sonar. Esto justamente es lo que nos ubica en distintas zonas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos fotógrafos que lo que deciden es, por ejemplo, yo les di el ejemplo de la piel muy oscura, pero deciden, por ejemplo, de un paisaje, medir la parte más clara, ¿sí? La parte que refleja más luz, o que, como en el caso de este ejemplo que vemos acá, es luz directa. Y luego, conociendo su cámara, lo que hacen es sobreexponer, porque se supone que desde acá la cámara nos va a llevar a la zona 5. Entonces tendríamos que sobreexponer 2 o 3 pasos dependiendo de la cámara, del sensor y demás, ¿no? Derivaciones de esto, de esta cuestión. Vamos a ver fotos entonces ahora. Vieron que no se perdieron tanto. Pero ahí está. Cualquier cosa me chiflan ahí porque yo no, cuando por ahí estoy en pantalla completa no veo el chat. Bueno, vamos con Ansel. Ansel Adams. Yo tengo fotos descargadas. La página web es prácticamente una tienda, o sea, la web oficial es una tienda donde ustedes van a ver ahí subastas y van a ver también, bueno, que se venden originales o copias de autenticadas, digamos, porque ya es un autor clásico, digamos. Entonces ahí van a ver los precios interesantes. Bien. Bueno, lo que tenemos justamente en la fotografía, después de todo lo que charlé, tiene que ver con eso. La gran cantidad de tonos que vemos, incluso con luz dura. Digo, esto parece fácil ahora, pero en ese momento no era fácil obtener en una copia y con esta luz dura que genera esos contrastes tan importantes, este nivel de detalle en algunas zonas, ¿no? Marité participa, son increíbles sus paisajes. Así es, los paisajes son increíbles y cómo él también los retrató, no solo pensando en esto que decíamos de la técnica, sino también, por ejemplo, esta foto, una publicación que vi, dicen que tardó décadas en publicarla, porque no lograba la copia como él había imaginado que tenía que quedar. Una foto muy compleja para la época, ¿no? Entonces intentaba, hasta que logró, después de no sé cuántos años, publicarla. Para que veamos, ¿no? Por qué también eran genios, ¿no? O grandes autores, o referentes, porque no solo tiene que ver con
a ver, con una cuestión que baja del cielo, ¿no? Es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo puesto. Los que estamos ya hace mucho en esto sabemos que es así, que nada sale mágicamente, que no es que alguien tiene un soplo de inspiración, ¿no? Más allá de que la charla se llama Fotógrafos que inspiran, después uno puede, ¿no? Tomando elementos y educando, si se quiere, el ojo, que es mucho más que el ojo, y hacer un camino, pero eso lleva tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Y un poco esto de ese ejemplo lo demuestra. Y también cuando uno observa este tipo de fotografía, algo que también me gustaría destacar, más allá de los detalles, más allá de también que detrás de cada foto hay un afán de conservar estos espacios naturales. Era un gran amante de la naturaleza, entonces eso también, ¿no?, aparece en sus fotografías. Esta necesidad de mostrar lo bello del paisaje, pero para que no quede en una fotografía, sino que lo podamos preservar. Más allá de esto, ¿no?, del nivel de brillo y demás, el conocimiento del paisaje y la búsqueda de determinados climas y texturas. Y a mí me llama mucho la atención en general los cielos, que hay una cantidad de nubes en muchas de las fotos buscado, obviamente que hacen que la luz sea más tamizada, más suave, pero también que haya otro interés en el cielo. Hasta tormenta también, ¿no? Tormentas. Acá hay otra versión de la foto que veíamos hoy. Una foto mágica, ¿no? Una cosa realmente mágica, con luna llena. Ven las texturas. Bueno, esta foto es icónica, icónica. Hay todo, bueno, un estudio del lugar, una búsqueda. No se hace de una vez todo esto, obviamente. Bueno, otra vista de una foto que veíamos hoy desde más lejos. Las vistas aéreas, bueno, son importantes en algunos paisajes, y eso se puede apreciar. Bueno, y acá está el autor. Bueno, no sé cómo vamos ahí, cómo lo van viendo. ¿Cómo vamos? ¿Les gusta, no les gusta? Les quiero hacer una pregunta para que participen. Si alguno quiere, ahora dejo de compartir para que me vean. Si alguno quiere abrir el micrófono, no hay problema, ¿eh? A ver, una cosa que yo pensaba cuando preparaba la charla, ¿no? Decía, no está bueno copiar. Nadie quiere copiar, digamos, o no sé, bueno, capaz que ustedes me dicen que sí, ¿no? Pero por ahí, sí, bueno, copiar a otros, o sí. O ver fotos es algo que, o sea, no podemos formarnos como fotógrafos sin ver fotos, pero eso implica copiar determinado estilo, determinado autor, o nosotros a partir de que vemos esas fotografías, incluso esas historias de vida, porque detrás hay una historia de vida, y detrás hay luchas también muchas veces. Y es importante para eso. Nosotros a partir de eso podemos construir algo nuevo, podemos empezar a pensar en un estilo propio y demás. ¿Qué piensan? O no vemos nada y esperamos que la inspiración nos venga naturalmente, agarramos la cámara, salimos a caminar y ya es suficiente. O con ir a un paisaje espectacular, yo voy a, no sé, al sur, a la Patagonia Argentina, o voy a las cataratas, o voy a Machu Picchu, o voy a donde sea, y eso me inspira naturalmente, y ya con eso hago fotos espectaculares, digamos. Son preguntas que me hago. Perdón, ¿puedo Sí, por intervenir? favor, un gustazo. Después leo lo que van poniendo. Decime, Ricardo. No, yo la verdad, yo soy un hombre grande ya. Empecé a estudiar fotografía de bastante grande. Uno de las personas con las que estudié es Esteban, que vos recién lo nombraste.
yo vivía en Buenos Aires hasta hace poco tiempo. Gran amigo, gran amigo. Sí, 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 he hecho algunos cursos con él. Eh, a mí me parece que cuando uno está aprendiendo, como yo, que sirve mucho ver y tratar de copiar también, porque te va dando manejo de distintas situaciones de luz, de medición de la luz. Quien sabe copiar en esta etapa, o tratar de copiar, ¿no? Porque no, yo no espero sacar una foto como Ansel Adams, pero me parece que sirve. Por lo menos en esta etapa, no digo que cuando uno ya se considera un fotógrafo profesional y encumbrado, bueno, ya copiar es otra cosa, ¿no? Es plagiar, es distinto. Pero en la etapa en la que yo estoy ahora me parece que sirve. Es verdad, Nada, es verdad. es mi opinión, es mi Sí, opinión. sí, sí. Y está muy bien que des tu opinión y está muy bien que en un principio eh, sea así. Me parece que, porque aprendemos a hablar y aprendemos, todo lo que aprendemos de la cultura lo aprendemos por imitación. Y después, digamos, a escribir, o sea, aprendimos todos a escribir de la misma forma, con los mismos códigos. Ahora, grandes escritores, digamos, que transforman la escritura en un arte, hay pocos. Y ya es otra cosa, ¿no? O sea, está bueno lo que decís. A ver, vamos a leer acá lo que van diciendo. Inspiración, claro, dice Marité, sirve de inspiración, por supuesto, y es como un músico que no escucha música o un escritor que no lee. Justo ayer escuchaba un reportaje de una escritora que decía que lo primero que le preguntaban, ¿qué hay que hacer para ser buen escritor? Digamos, nacer, y decía, y primero leer a lo bestia, dijo así textual, ¿no? Leer y leer muchísimo, y después pensar cómo vas a hacer para escribir. Es muy difícil encontrar un estilo propio, sí, es difícil, y depende del camino. Digamos, me parece que el estilo te va encontrando a vos, dice otro gran fotógrafo. Instruye muy bien. En la diversidad podemos encontrar nuestro propio interés fotográfico, claro, porque hay cosas que uno ni sabe que se pueden hacer. Seguramente alguno de ustedes nunca se imaginó poder hacer eh, esa foto en un laberinto hecho con arbustos o hacer determinado tipo de fotografía, ¿no? Es una manera de conocer a los que nos preceden, viendo modelos creando hacer para aprender, sí. Muchas veces los lugares son inspiradores. Ajá. Hay lugares maravillosos, dice Marisa. Eh, Abre los ojos sin necesidad de copiar, nos abre la cabeza. Exactamente, sí, eso es verdad, ¿no? Nuevos paisajes, nuevas situaciones, no muy lejanas quizás, ¿eh? Está bien. Aline, está bueno copiar y va quedando nuestro propio estilo sin darnos cuenta. Sí, surgen ideas, Marina. Muy bien, Jessica. Se puede observar, esparce nuestra imaginación afina el ojo. Para mí, mirar obras en general abre la cabeza. Muy bien, Katy. Perfecto, bueno, perfecto. Vamos por ahí. Me gusta que participen porque esa es la idea, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos sentados en una mesa redonda charlando sobre esto, y en este caso yo fui nada más que el que dio el puntapié inicial. Nos despierta la creatividad. La experiencia de observar nos transforma las emociones. Muy bien, me gusta esto de las emociones, ¿no? Nos transforman las emociones y desde ahí creamos. Marité. Dice, no, perdón, Sil. Marité dice, nos despierta la creatividad, a veces con lo que tenemos cerca. Tal cual, perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, ahora a Sandy, esta gran fotógrafa, que aparte es artista plástica, y ella crea su propia fotografía. Dice, bueno, pero ¿cómo crea su propia fotografía? Yo también, digamos. Claro, pero ella crea el escenario. Y ahí aparece como otro nuevo camino, ¿no? Dentro de un estilo de fotografía. Dice Marce, explota nuestra sensibilidad. Nos permite también apreciar la fotografía desde otro punto de vista. Ana, perfecto, sí. Porque hay otras culturas, ¿no? No es lo mismo como vemos nosotros que los autores, por ejemplo, orientales. Tienen otra forma de pensar la composición, por ejemplo, ¿no? El uso del color y demás. Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos a continuar, si les parece, con este caminito que yo he trazado y vamos a ver qué surge de esto. A ver.
Vamos a ir al PowerPoint de nuevo. Estoy acá como un DJ, en verdad me pierdo a veces de disco. Acá está. Bueno, Avedon. Avedon es imposible. A ver qué tenemos más en el chat. Claro. Dice Marina, en Oriente, bueno, se escribe y se lee al revés, y eso cambia cómo lees la foto. Exactamente. Además, el arte, bueno, es muy amplio, yo no soy experto en arte oriental ni mucho menos, pero hay algo que yo logré conectar a través de algunos autores de fotografía con el arte oriental. Algunas cositas, unos puntos en común. Hay un tipo de expresión, ¿no?, que difiere de la nuestra, de la occidental, y eso también cambia la fotografía, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en un terreno que no conozco. Pero sí es interesante, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar, obviamente, pasamos del paisaje y del paisaje nocturno y de técnicas más complejas a el gran fotógrafo de retrato, de celebridades, de moda, pero también de retrato documental. Guillermo se retira, vaya tranquilo, un abrazo, vas a poder ver el resto si querés en YouTube, Centro de Arte Fotográfico, en YouTube, ahí vas a poder ver esta charla y otras, te mando un abrazo. A ver, me quiero extender mucho, pero para 20:50. Bueno, vamos a tratar de ir apurando. Bueno, Nueva York. Bueno, una ciudad interesante como para instruirse, ¿no?, en artes y demás. Y falleció en 2004 en Texas. Bueno, empezó de muy chiquito. Acá hay una cosa muy anecdótica, ¿no? Y durante la Segunda Guerra hacía fotografía colaborando con la Marina Mercante para una revista. O sea, así empezó, desde muy joven. Y después empezó su trayectoria profesional en revistas de moda muy importantes. Bueno, Vogue, por ejemplo, muy interesante, muy importante en toda esa época y durante muchos años. Y fue muy influyente en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía, y acá aparece algo que yo quiero resumir, porque si no es muy largo, ¿no?, toda la biografía, pero un estilo caracterizado por el juego, por el contraste entre juegos y conceptuales. Por eso cuando decimos, ¿no?, que hay autores que nos inspiran y que han marcado, bueno, porque aparecen estas cosas, aparecen algo que nadie estaba haciendo antes, o algo que se hace de manera diferente. Ustedes piensen que la fotografía, la primera fotografía que se conoce, ¿no?, perdura desde 1827 aproximadamente. 26, 27, ahí las primeras fotografías. Así que estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Todo el siglo XX, bueno, sabemos el desarrollo que tuvo la fotografía, que no fue tanto técnico a partir de 1930, con la Leica, bueno, la portabilidad y el tema de un manejo más ágil, ¿no?, de la técnica de la cámara. Después, color, que en principio no fue destinado al arte en fotografía, salvo por algún autor como Eggleston, o William Eggleston, que fue el que lo introdujo como fotografía artística, pero si no era todo blanco y negro, ¿no? Bueno, y cuando aparece alguien que hace algo diferente, después de tanto tiempo, porque ya en el siglo XIX había montajes, por ejemplo, que se hacen hoy con Photoshop, y en ese momento montajes muy complejos que se hacían de forma, bueno, analógica, ¿no? Y durante el siglo XX se experimentó muchísimo, hay un montón de corrientes y de ismos, ¿no?, si se quiere. Entonces, diferenciarse, y en un mundo como el actual, minado de millones de imágenes por día, es difícil.
Entonces, estos referentes nos marcan bastante el caminito. En 1985, acá, esto me interesa centrarlo acá, presentó la exposición In the American West, que es impresionante selección porque sacó miles y miles de fotos y fueron 752 retratos obtenidos a lo largo de 4 años. Después, bueno, la exposición tuvo menos, pero imagínense la cantidad de placas. Bueno, acá a la izquierda se ven la cámara de placa que preparaban sus asistentes mientras él generaba un vínculo con su modelo, que eran personas en este caso, luego de haber retratado muchas personalidades famosas, hizo todo este trabajo en el oeste americano con personas comunes y los retratos son impresionantes. Acá a la derecha vemos que, digamos, la escala, ¿no? Podemos ver la comparación de que los retratos eran muy grandes, gracias a que el formato era de formato grande, justamente el negativo grande podía hacer copias grandes. Y eligió algo que él utilizaba en estudio y utilizaba con las celebridades, que era el fondo blanco. Esto que decíamos de generar ese nivel de contraste tan particular. Y lo utilizó también para este trabajo documental. Bien, vamos a ver fotos. Yo voy a mostrarles primero. Vamos a dejar de... Vamos a salir un cachito. A dejar de compartir. A ver. Bueno, no se fue nadie todavía. Estamos bien. Quiere decir que estamos en sintonía. Cualquier cosa, me avisan, ¿eh? Pegan el grito. Bien. Bueno, les decía, les voy a compartir fotos ahora que también tengo descargadas, porque me resultaba más práctico, y después hay algunos videos también que están buenos ver de la historia de este trabajo que yo les mencioné. Bueno, les voy a compartir. Ahí vamos. Acá está. Bueno, en este caso voy a pasar rápido. Son fotografías variadas. ¿Alguno lo conocía ya? Supongo que sí. Este es el autor. ¿Mm? Bueno, acá podemos ver un poco de qué se trata, ¿no? Cuando uno habla de estilo. ¿Mm? Estamos hablando acá, esto tapa de Vogue, me parece que fue una de ellas. Bueno, esta foto es impresionante. Habla por sí sola, no voy a hacer ningún comentario, pero habla por sí sola. Bueno, y esto es parte del otro trabajo. Acá tengo algunas sueltitas, bueno, propio del estilo de Avedon, este tipo de cosas. Bien, bueno, vamos con las fotos de ahora in the American West. Acá tenemos un poco el entorno. Sencillo, fondo blanco, la cartulina, la cámara relativamente alta. Upa, se me fue. En algunos casos, en este caso, pequeño difusor para que la luz no sea tan dura. Bueno, voy a retroceder porque se me adelantó la cosa. Ahí está. No sé por qué se salteó varias. A partir de acá era. Bueno, no sé qué está pasando. Se enloqueció mi computadora. Vamos de una de nuevo. Les cuento algo porque esto lo vi. Acá tenemos como si fuera una hoja de contactos, ¿no? Investigando, vi el gran nivel de detalle. Este es un apicultor, es una foto muy famosa, ¿no? Es muy impactante, un apicultor, bueno, y parte de sus abejas. Bueno, a ver quién lo conoce. Marité dice que sí. Perdón. Ahí está. Bueno,
Después, bueno, obreros, trabajadores de distintos rubros. Bueno, algunas están chiquititas porque son descargas. Tenemos temita con la resolución, ¿no? Pero para que lo vean un poquito más grande. Son retratos crudos, ¿no? Que se dice, bueno, iba por los pueblos y bueno, no sé qué pasa con esto. Ahí está. Este también es una foto muy conocida, muy impactante. Gente en el ámbito rural, digamos, que tenía un contacto con, bueno, una naturaleza muy particular también. Lo tenemos en pleno proceso. Bueno, ¿qué se dice de este trabajo? Bueno, se dice de esta búsqueda de Richard, eh, digamos, la necesidad de ir un poquito más allá de las celebridades, de la fama, del dinero, ¿no? De haber retratado multimillonarios y demás. Bueno, y aparece esta búsqueda, ¿no? Algo diferente. Y el hecho de también hacer copias impresionantes, muy grandes, nivel de detalle del retoque. Me quiero centrar en esto porque hay muchos detractores, digamos, de Photoshop y de tocar las fotos, o mejor dicho, puristas. En este caso era muy detallista con los laboratoristas que hacían las copias muy grandes, porque él quería que la persona digamos, lo que se llama muestra inmersiva, ¿no? Muy grandes, donde la persona se puede meter casi dentro de la foto. Y quería que el nivel de detalle sea muy bueno y la calidad muy buena también. Así que me parece también muy interesante esta búsqueda, ¿no? Salir del mundo, tengo este problemita, no sé, con la compu. Se va de mambo. Bien, vamos a continuar con la presentación ahora. Bienvenida Vanessa, que se acaba de sumar. Bueno, ¿algún comentario de esto que acabamos de ver? ¿Qué les parece? A mí me dieron ganas cuando empecé a investigar, me dieron ganas de salir a hacer retratos cuando vi esto. Digo, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque dije, en lo cotidiano, en lo próximo, en lo cercano, en lo humano, en lo próximamente cercano desde lo humano, también está el arte, ¿no? Ahí. En un rostro de alguien que a lo mejor pasás por al lado y no generas ningún vínculo. Me parece que es riquísimo desde ese punto de vista. La cámara como excusa para acercarse a otros, ¿no? Me pareció muy, muy interesante. Y por ahí está bueno empezar eh, con gente a lo mejor cercana, conocida, y después ir ampliando el horizonte, ¿no? A mí me generó eso, por eso digo que inspiran, ¿no? Porque me pasó eso. Bueno, avanzo con los que nos falta porque se está haciendo un poquito más largo. Igual, supongo que lo estarán disfrutando. Voy a salir un cachito porque no me deja avanzar. Ahí está. Mucha pantalla. A ver, ¿qué dice Ana? Vamos a ver. Me gusta mucho el blanco y negro, dice Marité. Sí, bueno, es extraordinario, ¿no? Como para el retrato también. Para realizar un trabajo así, primero un trabajo previo de conocimiento de la realidad de estas personas. Sí, vos sabés que yo no sé si él tenía mucho tiempo para vincularse. Vos pensás que iba viajando, es muy grande el territorio que él transitó, y yo creo que no necesitaba mucho tiempo. Pero sí era mejor quedarse 1 o 2 días donde estaba, ir generando algunos vínculos, charlando. Eh, Seguramente muchos lo conocían o no, o él rápidamente podía hacer referencia a lo que estaba haciendo, ¿no? Referenciar y que las personas supieran de que y van a ser parte de algo muy importante dentro de la fotografía, me parece. Marina dice, para mí es difícil el retrato. Sí,
es difícil. Hay que crear un vínculo. Bueno, la palabra es esa, Marina, vínculo. Vínculo, exactamente. Crear un vínculo, tener muy claro cómo técnicamente vamos a lograr transmitir lo que queremos, lo que nos va a hacer, lo que nos va a facilitar, y el vínculo va por otro lado. Vos tenés que estar pensando cómo resolver la técnica, porque es la barrera que tenemos al principio, ¿no? Cuando uno está empezando, ¿qué barrera tenía cuando yo hacía retrato? ¿Qué barrera tenía? Era la técnica. O sea, estaba pensando, no con una parte del cerebro, con todo el cerebro, con todas las inteligencias del cerebro. Estaba pensando en la técnica, porque estaba empezando. Y el vínculo se dificultaba. Ahora, cuando vos tenés la técnica, resulta ya sabés que vas a utilizar tal combinación para exponer, que el foco lo vas a tener seguro en tal lugar, que vas a utilizar un trípode o no, que la luz va a ser de determinada forma y va a lograr determinado nivel de contraste y demás, que el fondo va a quedar desenfocado o no, etcétera. Vos ya resolviste todo eso, el vínculo fundamental, es charlas. Bueno, se me ocurrió ahora un amigo, fotógrafo, de acá de Berisso puntualmente, capaz que después ve la charla grabada, le mando un saludo a Gastón, que está haciendo un trabajo, empezó con allegados, un trabajo muy interesante que me mostró, y lo que él hace para generar ese vínculo es hacer preguntas. Anota una serie de preguntas que van abriendo un diálogo, una charla, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué pensás de tal cosa? ¿No? ¿Cómo, cómo te pensás en tanto tiempo? Y ahí van surgiendo cosas. La persona empieza ya no a pensar en el lente de la cámara, sino a rememorar y a pensar y a dialogar y a charlar y se relaja y aparecen expresiones y aparece lo que quizás uno quiera que aparezca. ¿Mm? Bueno, y esto hace mucho, ¿no? Hace mucho. En general se habla de eso. Bueno, Esteban Mazzoncini, que lo nombré también, que a lo mejor de la charla, no creo que está muy ocupado ahora, pero le mando un saludo. ¿No? Lo mismo, él decía, ir viajando por cualquier lugar del mundo, porque recorrió más de 100 países ya, de distintas formas, desde hace 25 años. De repente estaba en Bielorrusia, o bueno, justo ahora que está este conflicto, hizo un posteo hace poquito, porque no hace mucho estuvo en Ucrania, en Chernobyl, puntualmente. O estando en África, en determinada aldea, o en cualquier lugar, como sin el idioma, o sabiendo 3 palabras, se puede generar un vínculo y generar un retrato donde la persona se brinda enteramente a vos. Interesante. Platón Antonio hace el mismo proceso con sus fotografiados, dice Barbie. Bien, muy interesante. Muy bien. Bueno, anótenlo, perfecto. Si no les queda acá. Ah, esto lo contaste en otra charla, dice, yo lo apliqué y me encantó hacerlo, dice Ana. Bueno, gracias, no me acordaba. Ya son más de 10, me parece, las que están por ahí dando vuelta. Bueno, muy bien. Trabajó para Times. Bien, perfecto. Ahí sumamos un gran fotógrafo más. Gracias. Bueno, avanzo para no salirme de la ruta, pero me encanta esto. Bueno, antes de que avancemos, que falta poquito ya, les voy a tener que cobrar ahora, porque, bueno, no se vayan. Es gratuita la charla, es verdad, sí, obviamente. Pero, ¿cómo les voy a cobrar? Les voy a pedir que nos sigan en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y en YouTube, particularmente, digamos, porque en Instagram, en Facebook, digamos, vamos bien, de seguidores y demás. Pero en YouTube lo empezamos a trabajar desde hace un año, quizás, con más fuerza, lo hemos descuidado. Y bueno, queremos sumar seguidores. Así que les pido, si pueden,
No sé si quieren hacerlo ahora, si les resulta engorroso, lo pueden hacer después. Centro de Arte Fotográfico, y ahí nos pueden seguir. La idea es poder hacer en vivo también por YouTube, para eso hacen falta 1000 seguidores. Tenemos 400 y pico. Así que en cada charla voy sumando seguidores, vamos trayendo amigos para ahí. Saben que es gratuito suscribirse, así que les pido eso nada más. Seguimos con Sandy. Y después, obviamente, si quieren compartirlo, las cosas que vamos subiendo también. Sandy es fotógrafa y artista plástica. Y les decía, se caracteriza por la construcción de escenarios que ella misma crea. Ahí aparecen las referencias hacia el arte conceptual y el surrealismo. Gran parte de su trabajo se encuentra exhibido en museos como el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Bueno, vamos a ver la web de esta muy interesante autora también. Les comparto ahora la web. A mí me pareció muy interesante lo que hace, muy personal también. Aquí tenemos un poco de su obra. Bueno, se ven grandecitas, ¿eh? Vamos a ver si lo puedo achicar un poquito, así se ve a pantalla completa la foto, porque se ve bastante grande. Bueno, voy pasando porque hablan por sí solas. Acá hay, bueno, hay algunas más documentales del momento que ella está trabajando. Trabaja con diferentes texturas, con diferentes elementos, con diferentes colores, obviamente. Entonces, un poco más documental. Y acá se ve un poco la apuesta, ¿no? En este caso, de estos árboles que tienen pies y parecen tener manos. Y bueno, está esta familia, ¿no? Uno puede ir deconstruyendo cada foto y analizándola, y hay análisis que se hacen al respecto de qué es lo que quieren transmitir, ¿no? Y demás, cada uno de estos trabajos. Sería un poco largo hacerlo ahora, pero bueno, si quieren después chusmear sobre esto, lo van a poder hacer. Me fui de las galerías. Vamos a ver otro. Acá podemos ver el trabajo con el color. Vemos un claro trabajo que tiene que ver con el color, muchas veces con contrastes muy marcados entre el magenta y el verde, por ejemplo, o el naranja y el azul, como en este caso, la mezcla con el blanco y negro. Muy interesante. A ver qué tenemos en el chat. Parece arte digital. Bueno, vos sabés que justamente ella empezó a trabajar la década del 70, el 80, con el 80 me parece más fuerte con este tipo de cosas. Y justamente se lo, se lo asocia al arte digital. Digamos que posteriormente muchas personas, muchos autores, empezaron a hacer este tipo de cosas, pero con montajes, con Photoshop. Cuando Photoshop, ella lo hacía cuando Photoshop todavía no existía, ¿no? No se podía hacer este tipo de cosas. Eso también está muy, muy bueno. Cosas complejas que probablemente le han llevado mucho tiempo. Hay uno que hizo con un montón de... no me sale el animal ahora. Gatos. Hay otro con unos zorros también. Acá están. Los gatos hechos uno por ella, pintados de verde en este caso, y jugando en diferentes escenarios, porque
los he visto en otras fotos. Bueno, hay mucho simbólico también, ¿no? Que aparece ahí. Collage, exactamente. El uso de las perspectivas, collage, exacto, Marité. Exactamente. A ver, seguimos con otra galería, si les parece. Acá. Están por años. Digo, a mí esto me estimuló mucho la imaginación cuando vi estas fotos y empecé a pensar qué podría hacer, porque la verdad que no tiene límite, no tiene techo esto. ¿Qué podría hacer, no? Y empecé a pensar en un montón de combinaciones. Esto es espectacular, ¿no? Un montón de combinaciones de cosas, de elementos, de textura, casi retrotraerme a la época en donde la maestra te hacía pegar el papel glacé, combinarlo con otras texturas, ¿no? Con palitos, con yerba y con fideos, por ejemplo, ¿no? Bien, acá están los zorros rojos. Maravilloso. Y la obra, digamos, es una foto, en este caso, de otras muchas obras de arte, ¿no? Muy personal. Bueno, espero que les esté gustando. Eh, Seguimos con Tino, me apuro porque así no se hace tan largo, porque no nos da hambre, ¿no? Pues nos va a dar hambre. Bueno, eh, Tino Soriano, bueno, fotógrafo muy respetado catalán, él, muy respetado en España, muy querido. Eh, es un referente en la fotografía médica y de viajes. Tiene paisajes espectaculares y muchos retratos con bueno, un hondo contenido humano. Eh, Hay unas fotos que les comentaré luego, son de gran impacto y ya son parte para mí de la historia de la fotografía. Bueno, fotoperiodista, quiso desde chico trabajar en National Geographic y lo logró, acá vemos que está de hace muchos años. Eh, Empezó a publicar reportajes de diferentes países, escribió el primer libro de fotografía de viajes producido en España y es autor de varios libros. Uno de los últimos se llama Los colores y tú, es un libro sobre el color en la fotografía, muy, muy interesante. No lo tengo todavía en mis manos, pero he visto comentarios, he visto bueno, análisis y es muy interesante. Y también, bueno, es dueño de un sentido del humor también bastante particular. Vamos a la web. Vamos a la web. La web también es muy interesante para ir viéndola. Hay fotografías, bueno, National Geographic, fotografía y medicina, de viajes, fotoperiodismo, ensayo, ¿no? Algunos videos. Este, Así que vamos a entrar por acá. Están viendo bien, ¿no es cierto? Ya estoy compartiendo, sí. Eh, Acá, a ver. Perfecto, gracias. Ahí me están tirando. Bueno, acá tenemos algo de National Geographic. España, por ejemplo. Personas, personajes en España. Bueno, este es un estilo más documental, ¿m?
costumbrista, ¿no? Eh, siempre está, bueno, siempre las personas, ¿no? Forman parte de las fotografías, más allá del paisaje determinado. Bueno, esto es España. Después vemos acá, tenemos, bueno, un montón, ¿no? Por ejemplo, Tokio. Otra cultura, otros paisajes. Siempre que uno ve este tipo de trabajos y este tipo de, sí, de autor y de este tipo de trabajo publicado, tiene que recordar las miles de fotos que hay detrás de búsqueda, ¿no? Para lograr, más allá de toda la experiencia y el ojo entrenado y demás, siempre hay una búsqueda muy tensa para llegar a estas publicaciones, ¿no? Uno ve maestría, ¿no? Ve algo realmente excepcional, pero detrás de esto hay muchas fotografías, mucho estar con la cámara. Realmente muy bueno, por lo menos a mí me resulta extraordinario. Cuba, bueno, siempre muy interesante. Si no conocen, bueno, estos autores que fuimos viendo, anótenselos, así pueden ir después explorándolo. ¿Mm? Acá aparece, digamos, esto que vimos en otras fotos ya, ¿no? Esa captura del movimiento, mejor dicho, ese barrido que es a propósito, ¿no? Que obviamente manejo de una velocidad de obturación determinada para lograr ese efecto y habla de la maestría, porque la composición es excelente, el momento es excelente, hay hasta una cuestión con el color de la ropa y del auto y ese detalle amarillo y el casi eh, acromático fondo, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, y la posición y la ubicación del retratado, la diagonal que se crea, ¿no? Acá, todo, aparte de todo eso, está ese desenfoque por movimiento buscado. ¿Mm? Bueno, ahí es donde se ve la maestría, ¿no? Dice, acá tenemos un comentario, Marisa, Cuba es un lugar que se presta para retratos, es un lugar ideal, ya lo creo. Ujú. Muy interesante. Bueno, les quiero mostrar, porque acá me parece muy rico, eh, así es, así es. Eh, mostrarles esto que tiene que ver con fotografía y medicina. Hay una historia, incluso hay un pequeño documental sobre él y sobre esta historia en televisión española, que es, bueno, fotografía y medicina, distintos trabajos. Y obviamente que a raíz de la pandemia trabajó en contexto de pandemia y también hay un trabajo sobre eso, ¿no? Claramente, pero viene haciéndolo hace muchos años. Y hay un trabajo muy especial que,
que es la foto de la historia de un milagro, así lo llama él, y así lo llaman también los protagonistas, ¿no? De una niña que, bueno, estaba en una situación muy difícil, que él fotografió en determinado momento, en determinada circunstancia. Estoy tratando de ver si está en alguna de estos eh, acá. Y de repente se curó. Bueno, y esa historia fue recogida actualmente, digamos, después de unos años y hecha documental, ¿no? La fuerza de las fotos a veces, ¿no? El poder que tiene la fotografía. Estoy viendo si lo encuentro ahora para no hacerles ver todas las fotos, pero no lo estoy encontrando. Pero bueno, es una historia muy interesante. Medicina tradicional china, por ejemplo. Eh, Mi padre, que si ve la charla, también seguramente, porque es fan mío, me va a ver la charla después grabada, le mando un saludo, que es acupuntor, aparte de odontólogo. Hace muchos años que se dedica, todavía lo sigue haciendo, medicina tradicional china. Em, es una de las tantas, ¿no? Terapias que se utilizan. Bueno, acá estamos más en el plano documental, obviamente. Después fue interesante también lo que hace sobre viajes y paisajes, pero bueno, eso se los dejo para que lo chusmen ustedes porque es muy extenso, si no. Adiós, Mónica, se va a comer. Chau, chau. Bueno, mañana es feriado, así que estamos bien, ¿no? Bueno, ¿cómo va esto? A ver, ¿bien? Esperemos que sí. Bueno, nos queda lo último. Yo sé que seguramente les interesa seguir viendo, pero por ahí se hace un poco largo. La idea es que dure una hora y llevamos hora y media. Vamos al homenaje final, a aquellos que mejor, bueno, conocen la historia, pero no han visto fotos de José Luis. Es muy interesante y eh, actualmente hay por varias partes del país muestras que se están haciendo de sus fotografías a modo de recordatorio, de homenaje. Es muy importante, sobre todo pensando en la fotografía y cómo ha servido para la memoria, ¿no? Para tener memoria en el campo que quieran. Y en este caso, doblemente, ¿no? Sí, tener memoria de lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. Bueno, ya me anoté Soriano para investigar. Sí, bueno, es un fotógrafo que tiene una trayectoria larguísima y hay que buscarlo. Sobre todo la última parte, en los últimos años, que trabajó mucho sobre el color, muy interesante el tema del color en el paisaje. Lo podés ver en diferentes momentos en esos momentos típicos de la hora dorada o mágica, cómo utiliza el equilibrio del color o el contraste en otros casos. Muy interesante. Bien, vamos a compartir entonces ahora, a modo de homenaje, les decía, esto que, bueno, es una publicación de perfil de ayer. Eh, las fotos más emblemáticas a 25 años del club. Horacio Cava, que conductor en su época de mayor éxito, fue retratado por Cabezas, tenía, digamos, la particularidad de utilizar puntos de vista diferentes. Ven acá, plano inclinado, contrapicado, contraluces. Ernesto Sábato, Neki Galotti, arriba del techo, que me cuentan. Luis Moreno Campo, en este caso un punto de vista
muy diferente a que estamos acostumbrados al retrato, espacio negativo. Era osada la búsqueda. Humberto Volando, Mario Pergolini, María Kodama, bueno, y el retrato de Borges. Lelutier. ¿Mm? Interesante, hablando de esto del fotógrafo que necesita crear un vínculo, ¿no? Y evidentemente él sabía lograrlo. Con personalidades que a uno, evidentemente, estando frente y teniendo que retratarlo, por ejemplo, la señora, no era fácil seguramente, seguramente. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Y espero que les haya gustado. Les recuerdo la invitación para participar. Y la última invitación va a tener que ver con el grupo de Facebook que también empecé a generar a raíz de que los alumnos, exalumnos y amigos que se van sumando al centro tengan un espacio común de pertenencia y se llama Recreo Fotográfico. Recreo Fotográfico en Facebook. Pueden solicitar unirse y participar ahí y seguimos en contacto y se van a enterar de otras charlas, cursos y demás, y compartires. Ahora a partir de marzo voy a empezar a producir nuevos videos para nutrir el canal, así que igual les sugiero que vean si les interesa tener un buen fundamento sobre iluminación. Hay una serie que se llama Laboratorio de Luz, que tiene, me parece, buen contenido para aquellos que están empezando a querer entender un poquito más la cuestión de la iluminación y del flash también. Hay algo más sobre flash. Así que bueno, eso es todo. Gracias por el aguante. Marité está en grupo, dice, muy bueno. Muchas gracias a ustedes, están dando las gracias. Perdón, Juan Manuel, ¿el Y laboratorio de luz es en el grupo de Facebook? no, el grupo de Facebook es Recreo Fotográfico. Recreo, ¿sí? Sí, sí, Fotográfico. ya lo anoté. El laboratorio de luz, Y Laboratorio de Luz está en el canal canal de YouTube, perdón. El canal de YouTube. bueno, ahora entro y me suscribo. En YouTube tenés ahí el canal del Centro de Arte Fotográfico. Y, Sergio Formía, no lo había visto, un alumno seguidor como pocos. No te había visto. María Marta también. María Marta, otra alumna de acá de La Plata. Bueno, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado. La verdad que a mí me encanta compartir estos momentos. Me encantó este grupo, cómo participó. Es lindo eso. Y pueden participar a través del grupo de Facebook subiendo fotos y solicitando lo que quieran. Queremos charlar sobre tal cosa, me gustaría sobre tal otra, y demás, y demás, y demás. Así que por ahí va la cosa. Bueno, entonces, Centro de Arte Fotográfico, Instagram, Facebook, YouTube y Recreo Fotográfico en Facebook para amigos, alumnos y exalumnos. Mando un saludo por mi parte, nada más. Que tengan, bueno, buen fin de semana de lo que resta. Que disfruten lunes y martes de carnaval. Les dejo un saludo. Hasta la próxima. Chau, chau.